a estudiar vamos a continuar con la fisiología respiratoria, vamos a estudiar la mecánica pulmonar y volúmenes pulmonares, ¿no? Volúmenes pulmonares. Pero no puedo avanzar esto. Hola, ¿me copian? Hola, sí, doctor, se escucha bien. Ya. Ok. Ya, a ver, vamos a con un rato tuve problemas con la cámara. A ver. Ya, ¿ahí se ve la pantalla o no? ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Ya. ¿Ahí cambió? ¿Cambió la diapositiva? Sí, doctor. Ya, muy bien. Ya, entonces miren, en cuanto se refiere a la mecánica pulmonar, nosotros ya hemos visto en la clase pasada que existen dos tiempos, ¿no? En lo que es en la fisiología respiratoria, ¿no? La inspiración y la expiración. La inspiración es un proceso activo, recuerden ustedes, porque hay contracción del músculo diafragma, miren acá, músculo diafragma, y los intercostales externos, ¿no? Al contraerse los intercostales, las costillas se elevan. El diafragma, al contraerse, desciende, baja y tira de los pulmones hacia abajo. Entonces, en conjunto, ¿qué pasa con la caja torácica? Se expande, ¿no? Se expande la caja torácica, aumenta su volumen y por lo tanto la presión dentro de los pulmones disminuye, se hace menor que la presión atmosférica y el aire entra a los pulmones, ¿no? En cambio, en la expiración ocurre lo contrario. Los músculos, ¿qué músculos se contraen? Ninguno. Ya no se olviden, ¿eh? En una expiración normal, basal, la expiración se produce solo por relajación de aquellos músculos que se habían contraído en la inspiración. ¿Ya? Entonces, en la expiración normal no se contrae ningún músculo, solamente se relaja. ¿Ve? Los intercostales se relajan, las costillas descienden, el diafragma se relaja, la caja torácica sube, aumenta. Entonces, en total, la caja torácica disminuye de volumen. Disminuye de volumen, la presión intrapulmonar aumenta y el aire sale de los pulmones. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, en una inspiración forzada, ¿no? Cuando usted le dice, a ver, trate de tomar todo el aire que pueda, ustedes hacen un esfuerzo y ahí sí intervienen otros músculos, aparte del diafragma y de los intercostales externos, intervienen otros músculos, ¿no? Otros músculos, ¿no? Como el esternocleidomastoideo, los escalenos, pectorales, transversos, ¿no? En la respiración forzada también, ¿no? En la parte de la expiración también intervienen músculos oblicuos, abdominales. ¿Ya? Pero estos músculos intervienen solamente cuando la respiración es forzada, no en una respiración basal. Entonces, en una inspiración, fíjense cómo la caja torácica aumenta de sus dimensiones, el diafragma se contrae, desciende, los intercostales se contraen, el tórax aumenta de volumen, ¿no? Ok, el esternón también se mueve hacia adelante. En la expiración ocurre lo contrario, el diafragma sube,
disminuye el volumen en los pulmones, la caja torácica se reduce, el esternón se mueve hacia atrás. Entonces todo hace que la caja torácica disminuya de volumen. Ahí tenemos en la inspiración entonces, el diafragma se contrae, los intercostales externos también, el esternocleidomastoideo, escalenos, pectorales, actúan cuando la expiración es forzada, ¿no? En el caso de la expiración, solamente es por elasticidad de los pulmones, ¿no? Se relaja el diafragma, ok. Y los músculos, por ejemplo, intercostales internos o los músculos de la pared abdominal se contraen, comprimen los órganos, pero cuando es una expiración forzada. Ok. ¿Qué tenemos acá? Miren, el aire se moviliza siempre por diferencia de presiones. De donde hay más presión a donde hay menos presión. O sea, desde la atmósfera hacia los pulmones. ¿Ya? Cuando hay una inspiración. Y cuando hay una expiración, sale más bien de los pulmones hacia la atmósfera. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿podemos medir la presión dentro de los pulmones? Claro, podemos medir. ¿Y qué pasa con la presión pulmonar? Si aumenta el volumen, si aumenta el volumen de los pulmones, disminuye la presión. ¿De acuerdo? Ingresa el aire. Si se reduce el volumen, aumenta la presión. La presión se hace mayor que la presión atmosférica. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? A ver, hay alumnos que quieren ingresar a la reunión. Ahí están. Ya no. Está. ¿Ok? Entonces, bueno, acá están los músculos, diafragma, intercostales externos en la inspiración y en la expiración forzada, hace rato anterior, escalenos, esternocleidomastoideo. Y en la expiración, ya sabemos, no se contrae ningún músculo, solo se relajan. Y cuando hay expiración forzada, intervienen los intercostales internos, transversos torácicos, oblicuo mayor, oblicuo menor, rectos anteriores, ¿ya? Y recto mayor. Entonces, la fisiología de la respiración es como un sistema, ¿no? El cual, por ejemplo, acá, si usted contrae los músculos, por ejemplo, de acá serían los músculos, por ejemplo, los intercostales, y este sería el músculo diafragma. ¿Qué pasa si se contrae el diafragma? Miren ustedes, si se contrae el diafragma, esto desciende, ¿no? Rum, desciende, ¿no? Desciende. ¿Y qué pasaría con el volumen pulmonar? Volumen pulmonar aumenta, ¿no es cierto? ¿Ya? Aumenta. Entonces, cuando hay contracción de los músculos inspiratorios, el volumen pulmonar aumenta. Al aumentar el volumen, disminuye su presión y de esa manera el aire puede ingresar de la atmósfera hacia el interior de los pulmones. ¿Cómo es la mecánica de la ventilación? Entonces, la mecánica de la ventilación es un juego entre volúmenes y presiones. A mayor presión, menor volumen. Y a menor presión, mayor volumen. Eso ocurre en cada ventilación que realizamos. Entonces, vamos a incidir un poquito más en estudiar cómo es la propiedad mecánica del pulmón y de la pared torácica, para entender con mayor detalle la mecánica ventilatoria, ¿no? Tanto de manera estática como de manera dinámica. ¿Ok? Hay básicamente, hay diferentes presiones que se pueden calcular. Por ejemplo, la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica?
Bueno, la presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. 760. Si nos vamos a la altura, esa presión disminuye, ¿no? Pero a nivel del mar vamos a considerar que es 760. Luego, podemos medir la presión intrapulmonar. Si ustedes se dan cuenta, si medimos la presión dentro del pulmón, dentro del alveolo, con respecto a la presión atmosférica, va a ser 1 a 2 puntos menor que la presión atmosférica en el momento de la inspiración. Entonces, como la presión aquí es mayor en la atmósfera que en el pulmón, entonces el aire ingresa. El aire ingresa. Pero en la expiración es al revés. En la expiración, más bien, fíjate tú, la presión dentro del pulmón es mayor, 1 o 2 puntos mayor que la presión atmosférica. Entonces, si es mayor la presión en el pulmón que en la atmósfera, entonces el aire sale, ¿no? El aire sale de los pulmones hacia la atmósfera. ¿Ok? Luego tenemos la presión intrapleural. Presión intrapleural o intratorácica. Disculpen, jóvenes, un ratito. Voy a hacerme un vasito de agua. Un ratito. Ya, entonces les decía que, fíjense ustedes, la presión intrapleural, es decir, la presión que hay dentro de las pleuras, o también llamada presión intratorácica, siempre va a ser menor o más negativa que la presión intrapulmonar o intraalveolar. Esto con la finalidad de que los pulmones nunca colapsen y siempre estén expandidos, porque siempre la presión, ¿no? La presión del pulmón, del alveolo, va a ser mayor que la presión pleural. Entonces siempre tienden los pulmones a ir hacia afuera, hacia las pleuras. Por lo tanto, siempre tienden a expandirse. Si fuera al revés, si la presión pleural fuera mayor que la pulmonar, entonces más bien los pulmones se colapsarían. ¿Ya? Entonces, eso no queremos. Fíjate tú, por ejemplo, en la inspiración, la presión pulmonar es 1 a 2 puntos menor que la atmosférica. Y la presión intrapleural es 8 a 9 puntos menor que la presión atmosférica. Entonces, es más negativa, ¿no? Por lo tanto, yo puedo sacar la diferencia. Puedo sacar la diferencia entre la presión pulmonar y la presión pleural. ¿Ya? Entre la presión pulmonar o intraalveolar y la presión intrapleural. Puedo sacar la diferencia. Y esa diferencia le voy a llamar presión transpulmonar. Presión transpulmonar o transmural. Transmural. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, la presión transpulmonar o transmural, también llamada, es la diferencia que hay entre la presión intrapulmonar y la presión intrapleural. Entonces, por ejemplo, acá, si la presión intrapulmonar es -1 a -2 y la presión intrapleural es -8 a -9, -8 a -9, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia? Por ejemplo, si la presión pulmonar es -1
y la presión intrapleural es -8. ¿Cuánto es la diferencia? A ver, la delegada. Ah, Olivera. 7. Muy bien. Melita. Está la delegada también. 7. Muy bien. 7 a favor de la presión pulmonar. A favor de la presión pulmonar. Siempre la presión pulmonar es mayor que la presión pleural. Correcto. Ahora, en la expiración, ¿qué pasa en la expiración? Miren, la presión pulmonar ahora es mayor que la presión atmosférica. O sea, 1 punto a 2 puntos mayor. Por ejemplo, puede ser 762, 761, ¿ok? Es mayor la presión ahora pulmonar que la atmosférica, ¿ya? Y la presión pleural es -4, -4 puntos. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? Ahora, ¿cuánto es la diferencia entre la presión pulmonar y la presión pleural? A ver, +1 la presión pulmonar y -4 la presión pleural. ¿Cuánto es la diferencia? A ver, Olivera, 5, muy bien, 5. Pero siempre es a favor de la presión pulmonar. Siempre es a favor de la presión pulmonar. Hay un punto en que es la presión pulmonar igual a la presión atmosférica, es al fin de la expiración. Cuando termina la expiración y vamos a empezar con la inspiración, ahí es donde las presiones son iguales, la presión pulmonar y la presión atmosférica. Pero fíjate, siempre la presión pleural acá es -5. Entonces acá la diferencia es 5. 5 a favor de la presión pleural, de la presión pulmonar, perdón. O sea, siempre la presión pulmonar es mayor que la presión pleural, en todo momento, tanto en la inspiración como en la expiración. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Ahora, miren, acá, fíjate tú, ¿ve? La presión atmosférica, ¿ok? La presión atmosférica es igual que la presión pulmonar, ¿ok? No hay movimiento de aire. La presión de la pleura es 5 puntos menor que la presión pulmonar, entonces eso jala al pulmón hacia la pared torácica. Entonces la presión transmural es 5 puntos mayor, ¿no? 5 centímetros de agua quiere decir que es 5 puntos mayor la presión alveolar que la presión pleural. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando la presión alveolar disminuye? Por ejemplo, acá disminuyó 1 punto con respecto a la presión atmosférica. Entonces ahí entra el aire. Y mira, la presión pleural es -8. La presión alveolar es -1 y la presión pleural es -8. ¿Cuánto es la diferencia? 7. Durante la inspiración ocurre esto, ¿no? La presión transmural es 7 centímetros y durante la expiración es 5. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿acá qué vemos? La mecánica de la ventilación es como tiene la forma de una onda de flujo. Por ejemplo, acá tenemos la inspiración. Inspiramos, acá termina la inspiración y de ahí expiramos. Acá termina la inspiración. Pues iniciará la inspiración, después la expiración. ¿Ok? Entonces, todo lo que está por encima de la línea es la inspiración y todo lo que está por debajo de la línea es la expiración. ¿Ya? ¿Ok? Esa es la gráfica de flujo-tiempo. Flujo-tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí, miren ustedes, fíjate cómo
tenemos la expiración, ¿no? En la onda hacia abajo, y la inspiración en la onda hacia arriba. Eso ocurre cuando nosotros estamos respirando de manera normal, ¿no? La presión dentro del pulmón es -1 a -2 durante la inspiración y +1, +2 durante la expiración. Pero ¿qué pasa cuando un paciente usted lo intuba? Lo intuba. Al intubar, por un problema de insuficiencia respiratoria, por ejemplo, lo que estamos ya tratando de poner es oxígeno a altas presiones, ¿no? Eso con tal de salvarle la vida al paciente, ¿no? Que entre en una insuficiencia respiratoria aguda, por ejemplo. Y eso era común en el COVID, ¿no? ¿Se acuerdan en la pandemia? ¿No? Las personas hacían insuficiencia respiratoria, tenían que intubarlas y someterlas a un proceso de ventilación mecánica, ¿no? Entonces, en una ventilación mecánica, miren, la presión es positiva todo el tiempo. No hay presiones negativas. No son presiones positivas, ¿no? Tanto a la inspiración como a la expiración. ¿Ya? Ok. Vamos a ver. Bien. Factores que afectan la ventilación. Vamos a tener 4. 4 factores que afectan la ventilación. ¿Cuáles son? La llamada compliance pulmonar, la resistencia, ¿no? La constante tiempo y el trabajo respiratorio. Ya, vamos a ir viendo con detalle cada uno de ellos. Ya, cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué cosa es la compliance? La compliance es el grado de distensibilidad que tiene un pulmón. ¿Ya? Se refiere siempre al cambio de volumen de un sistema respecto al cambio de presión. Entonces, un pulmón con mayor compliance será más fácil de distender. Es como un globo, ¿no? Un globo, entre más elásticas sean sus paredes, se va a poder llenar con más aire, ¿no es cierto? Y un globo que tenga la pared no tan elástica va a poder entrar una menor cantidad de aire, ¿no? Ese grado de distensión que tiene una estructura elástica se conoce como compliance. Entonces, entre mayor sea la compliance pulmonar, ¿no? Entre mayor sea la compliance pulmonar, entonces, como dice acá la diapositiva, será más fácil de distender. A una misma presión, mira, sobre estos 2 pulmones o 2 alvéolos, se está aplicando la misma presión de aire. Pero hay un alvéolo que tiene compliance baja y hay otro que tiene compliance alta. Entonces, por lo tanto, un pulmón que tenga mayor compliance podrá recibir una mayor cantidad de volumen de aire, ¿no? El pulmón que tiene menor compliance, como este de acá, podrá recibir la misma cantidad de aire que el superior. No, no es cierto. No. Ok. Entonces, acá hay una falta de compliance, una falta de distensión. Ok. Eso ocurre en enfermedades, por ejemplo, en el enfisema o en la fibrosis pulmonar. ¿No? Entonces, vamos a entender un poquito acá la mecánica de la ventilación a través de esta gráfica, ¿no? Por ejemplo, lo normal, miren, si yo aplico una fuerza sobre el pulmón de 2.5 centímetros cúbicos de agua, el pulmón se llena con 500 centímetros cúbicos de aire. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ese es lo normal, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría si yo necesito mayor cantidad de fuerza para hacer ingresar estos mismos 500 centímetros? Que decimos que la compliance está disminuida.
¿no? O sea, tiene menor distensibilidad del pulmón. Por lo cual yo tengo que aplicar más fuerza. Tengo que aplicar más fuerza a este pulmón para poder hacer ingresar el mismo volumen de aire que este pulmón que tiene una compliance normal. ¿Me dejo entender? ¿Y qué pasa si yo aplico una fuerza menor? Una fuerza menor y con esa fuerza menor se llega a los 500. A los mismos 500 que el pulmón normal. ¿Qué quiere decir? Que acá la compliance está aumentada. Porque necesito menos fuerza para poder distender el pulmón. La compliance está aumentada. Hay mayor distensibilidad del pulmón. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Sí? ¿Está claro? Delegada, ¿está claro? Sí, doctor. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, la elasticidad del pulmón o elastancia pulmonar es la propiedad de un cuerpo de volver a su tamaño original luego de ser distendido. Por ejemplo, una liga. Una liga. Usted estira una liga, ¿no? Estira la liga y después la suelta. Regresa a su tamaño inicial, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. En el caso del pulmón, la elastancia pulmonar está dada por la tensión superficial, ¿no? Que tiene como producto de la sustancia surfactante. Y además las propiedades elásticas de los tejidos pulmonares. De los tejidos pulmonares. ¿Qué cosa es la tensión superficial? La tensión superficial es la fuerza de atracción de las moléculas, por ejemplo, de agua en una superficie, por cada longitud, por cada unidad de longitud, ¿no? Entonces, en un recipiente con agua, las moléculas que tienen mayor atracción entre ellas son las que están en la superficie. Son las que están en la superficie. Y esa mayor fuerza de atracción se conoce como tensión superficial. Siempre se aplica en una interfaz de agua líquida, por ejemplo, con el aire, ¿no? Líquido con aire, ahí en esa interfase se establece la tensión superficial. ¿Ya? En el caso de los alvéolos, todos los alvéolos están cubiertos. Están cubiertos por una capa de líquido, ¿no? Una capa de líquido que crea una interfaz, ¿no? Ahí es donde se genera la tensión superficial. ¿Ya? Porque esta tensión superficial tiende a incrementar las presiones elásticas pulmonares generadas a cualquier volumen, ¿no? Pero bueno, digamos, pues, no es un mecanismo tan, digamos, importante. No es tan importante. ¿Ya? ¿Quién determina la tensión superficial? La tensión superficial está determinada por la sustancia surfactante. El surfactante es un elemento que disminuye la tensión superficial y por lo cual también disminuye la presión transmural que se requiere para mantener al alvéolo inflado. La presión transmural, recuerden ustedes, ¿qué era la presión transmural? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué cosa era la presión transmural? ¿No se acuerdan? La diferencia de presión del intrapulmonar con el intrapleural. Muy bien, Belita. Perfecto. Muy bien. Es la diferencia que hay entre la presión intrapulmonar con la presión intrapleural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa qué pasa con el surfactante?
El surfactante es un elemento, dice, disminuye la tensión superficial y también disminuye la presión transmural que se requiere para mantener el alveolo inflado. O sea que el surfactante utiliza estos mecanismos para que el alveolo se mantenga inflado, a pesar que esté sin aire. A pesar que esté sin aire, el alveolo se mantiene infladito. Porque si no fuera por esta sustancia surfactante, entonces, ¿qué pasaría? Los alveolos colapsan. Los alveolos colapsan, sus paredes se pegarían y ya no habría manera de que entre aire. Ya no habría manera que entre aire. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, el aire es un fluido, ¿no? Y los principios que gobiernan a los fluidos también se aplica para el aire, ¿no? En física, ¿no? En física, por ejemplo, ¿qué cosa hacía que exista un movimiento de un fluido, de un punto a otro, de un extremo de un tubo a otro? Tiene que haber una diferencia de presiones. Una diferencia de presiones, ¿no? Siempre el fluido, el gas, va a difundir de donde hay más presión a donde hay menos presión. Y este movimiento del fluido puede ser laminar, puede ser intermedio o puede ser turbulento, ¿no? Por ejemplo, laminar son las moléculas que van por acá, por el centro, ¿no? Y turbulento, más bien van las moléculas que están rozando con la pared del vaso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Okay. La velocidad también acá en el centro del tubo, el valor promedio es la mitad de la velocidad pico en el centro del tubo. ¿Ya? O sea que acá, hacia adelante, hacia la parte central, es donde viaja más rápido los fluidos. ¿Por qué? Porque tienen menor contacto con las paredes, menor fuerza de rozamiento, menor fuerza de fricción. ¿Ya? Ese es el flujo laminar. Y el flujo turbulento es aquel que, bueno, ya es desordenado. Es desordenado. Chocan las moléculas entre sí y todo es un caos. Este flujo turbulento también tiene repercusión sonora, suena. En cambio, el flujo laminar es silencioso, mientras que el turbulento es ruidoso, ¿no? Debido a que impacta el fluido en las paredes de este tubo. ¿Ok? Ya. Después tenemos la resistencia de las vías aéreas, ¿no? La resistencia de las vías aéreas es una mixtura de factores que intervienen en ello. ¿Ya? Por ejemplo, el fluido del aire, miren, acá es laminar, pero cambia donde se estrecha el tubo. Por ejemplo, acá, fíjate, la tráquea se bifurca. La tráquea se bifurca en bronquios primarios, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, con el aire que viene en flujo laminar, choca. Choca con la carina, con esta estructura que separa ¿no? Separa en dos ingresos a los pulmones, ¿no? Entonces choca acá el aire y se vuelve flujo turbulento en este punto. ¿Ya? La resistencia de las vías aéreas también. Mire, la resistencia se calcula aplicando esta fórmula donde el radio, si ustedes se fijan, el radio sería inversamente proporcional a la resistencia de las vías aéreas. O sea, eso quiere decir que a menor radio, mayor resistencia, porque a menor radio hay, hay 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 contracción de las arterias, las arteriolas, y hay disminución del diámetro.
hay disminución del diámetro en este caso del bronquio. Y cuando hay disminución del diámetro, el aire hace más presión para poder ingresar por ahí, ¿no? Hay unos alumnos que están llegando. A ver, espérense. Ya. Entonces, el radio, si se reduce a la mitad, el radio del vaso sanguíneo, como está elevado a la cuarta, entonces al reducirse a la mitad del radio, la resistencia aumenta 16 veces. Ahora, duplicando la longitud, sí, la longitud es L. Si yo duplico la longitud, ahí sí, la fórmula sería 2 veces R, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más? Durante la respiración, dice la corriente es altamente turbulenta en la tráquea, menos en los bronquios pequeños y laminar en las vías aéreas periféricas. O sea, en realidad en la tráquea donde el flujo del aire se hace turbulento. Porque a medida que aumenta la sección transversal de los bronquios, disminuye su velocidad, se hace más lento y el flujo tiende a ser menos turbulento. El flujo turbulento, más que todo, se origina cuando hay una gran presión de aire. ¿Ya? Bueno, la resistencia entonces al flujo aéreo va a cambiar marcadamente a diferentes volúmenes pulmonares, por lo que su medición debe hacerse siempre a un volumen conocido. A un volumen conocido. Si disminuye el volumen, aumenta la resistencia. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Seguimos admitiendo más alumnos que están ingresando. Ok. Entonces, a menor volumen, mayor resistencia y viceversa. Otros factores que también contribuyen a la dependencia de la, de la, de la medida, ¿no? Del diámetro de la arteria a nivel pulmonar, ¿no? Es contribuido por la tensión elástica de los alvéolos y el efecto del sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Del parasimpático. Entonces, la tensión elástica de los alvéolos es que a volúmenes altos de aire el alvéolo está distendido y la tensión elástica es alta. Los bronquios rodeados y unidos por los alvéolos, la tensión elástica los obliga a estar abiertos. Y como las paredes son distensibles, la resistencia disminuye. En el caso del sistema nervioso parasimpático, y hemos dicho que es el nervio vago, ¿no? El nervio vago, neumogástrico, es el que llega a todos los órganos internos. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá en el sistema respiratorio, ¿qué ocurre con el sistema parasimpático? Que a volúmenes altos los mecanorreceptores se distienden y activan, enviando información al nervio vago, quien ejerce acción disminuyendo el tono muscular y la resistencia de la vía aérea. Para que el ingreso de aire sea más fácil, ¿no? Sea más fácil. Ya, luego
tenemos la constante de tiempo. ¿Qué pasa con la constante de tiempo? O sea, lo que pasa es que hay una distribución desigual de la ventilación en el pulmón, ¿no? Hay diferencias regionales de compliance o resistencia pulmonar, ¿no? Existen diferentes regiones en los pulmones también, que pueden ser expresadas en la función de la constante de tiempo. La constante de tiempo es igual a la resistencia por la compliance. Ya, resistencia por compliance. Después tenemos la constante de tiempo. Acá, por ejemplo, ¿no? Vemos que está ingresando el volumen, ¿no? ¿No? Está ingresando un volumen determinado en un tiempo determinado. Ahora, ¿podemos calcular en qué tiempo? Claro. Podemos calcular, por ejemplo, que después del cuarto segundo, ya el ingreso de aire es prácticamente, ¿no? Es cerca al 100%, ¿no? Ok. Luego, ¿no? ¿Qué más dice? ¿No? ¿Qué más? En la constante de tiempo, fíjate tú, hace de que el flujo de aire aumente, hasta llegar casi al 100%. Eso tarda un tiempo, bueno, más o menos 5 segundos aproximadamente, ¿no? 5 segundos. También el hecho de que lo hayas hecho en menor tiempo te perjudica, ¿no? Que lo hayas hecho en menor tiempo puede perjudicar, ¿no? Puede haber diferentes constantes de tiempo dependiendo de la región del pulmón que estemos analizando. No es lo mismo la parte superior, la parte media o la parte baja del pulmón. Hay áreas que tienen mayor incremento de resistencia o disminución de la compliance, ¿no? Si ocurre esto, aumenta la resistencia o disminuye la compliance, hay una mayor constante de tiempo. Entonces, unas unidades de pulmón con gran constante de tiempo requieren gran tiempo inspiratorio. O sea, están más abiertas, al haber más constante tiempo, están más tiempo abiertas, ¿no? Los pulmones, por decir, para que entre el aire, pero no entra. No entra el aire. ¿Qué pasa si la frecuencia respiratoria es alta? O sea, si la persona está respirando agitadamente. Solo las unidades pulmonares con constante tiempo corto serán insufladas, o sea, no da el tiempo para insuflar todas las bolas, ¿no? ¿Qué puede ser causante de una constante de tiempo corta? Una constante de tiempo corta. Por ejemplo, una mala distribución de los gases, una disminución de la ventilación alveolar. Eso puede ocasionar una reducción en la unidad del constante de tiempo. Ya, a ver. Durante la inspiración, miren ustedes cómo el aire ingresa, durante la expiración el aire sale, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero hay mecanismos de la ventilación. Hay una mecánica de la ventilación. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están respirando normalmente y luego viene acá un hombrecito y les aprieta la tráquea. ¿No? Le estamos apretando acá la, la arteria, no sé, la vena. ¿Qué cosa será eso que aplasta, en este caso, la figura? ¿Alguien? Entonces, esto es una resistencia. Esto es una resistencia al pasaje del aire.
¿no? Y ahora acá hay otra resistencia a nivel de los pulmones. Esta resistencia de acá, ¿qué cosas están pretendiendo hacer? ¿No? ¿Qué cosa? Estas resistencias, ¿no? Estas resistencias impiden que los pulmones se expandan. Impide que los pulmones se expandan. ¿De acuerdo? Entonces puede haber dos resistencias. Resistencia de las vías aéreas, que es comprar medicamentos, y la resistencia pulmonar, que ya está determinada con los fenómenos de compliance. ¿Ya? Tenemos el trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio está determinado por la retracción elástica del tórax, por la resistencia de fricción al flujo, por la resistencia de fricción en los tejidos. Entonces, a mayor trabajo respiratorio me va a costar mucho más el respirar, ¿no? No debe ser así tampoco. Ahí está. Este es para reflexionar. Dice de que el acto fundamental de la respiración espontánea se requiere de la generación de una presión. Tiene que haber una presión. Si no hay presión, no se puede hacer nada, ¿no? Acá dice, la presión de la vía aérea es consecutiva a la fuerza contráctil inspiratoria que inicia el flujo que sobrepasa las propiedades elásticas de resistencia al flujo y de inercia en la totalidad del aparato respiratorio. Claro, como ahora ya es menor la presión intrapulmonar que la atmosférica, el aire entra sin problemas, ¿no? El aire entra sin problemas. A ver. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien, delegada? ¿Nada? Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora la presión parcial de oxígeno. Esto lo vimos ya en la clase pasada también, ¿no? Había una fórmula, ¿no? Había una fórmula, ¿no? Eh, Sería equivalente a la fracción de oxígeno en el aire por la presión atmosférica. Entonces, básicamente sería así, ¿no? La presión inspirada de oxígeno en el alveolo, ¿no? Lo podemos calcular por esta fórmula, ¿no? Ok. La presión inspirada de oxígeno va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno. O sea, sería 760 milímetros de mercurio menos 47. Ya, menos 47, que es la presión de vapor de agua, multiplicado por 21%, que es el PDF distintivo, ¿no? Ok, ahí está. Presión. Es diferente decir fracción inspirada de oxígeno que decir presión inspirada de oxígeno. Ya, la presión inspirada de oxígeno abarca la fracción inspirada, la presión atmosférica y la presión de vapor de agua, ¿no? Entonces, y hemos dicho que en la vía aérea podemos encontrar varios tipos de flujo, ¿no? Laminar, transicional o turbulento, ¿no? El flujo turbulento, por ejemplo, es el flujo ruidoso, que más que todo se da a nivel de la tráquea, a nivel de la tráquea, ¿no? Y la resistencia a la vía aérea, la resistencia también tiene una fórmula, ¿no? ¿No? Es la resistencia es la diferencia de presiones entre el flujo, ¿no? La resistencia, ojo, se expresa en unidades de litro por segundo, ¿ya? Litro por segundo, ¿ok? Entonces,
La resistencia pulmonar básicamente está determinada por la resistencia de las vías aéreas. Ya, ojo, miren, la resistencia de las vías aéreas constituye el 80% de la respiración, de la resistencia pulmonar total. Y si hay algunas enfermedades, esta resistencia puede aumentar incluso un poco más. Las vías aéreas superiores son responsables del 20 a 40% de la resistencia total. Y eso aumenta cuando respiramos por la nariz, aumenta, ¿no? Aumenta la presión intratorácica. La resistencia en las vías aéreas periféricas es menor. La superficie de corte transversal es mayor, o sea, hay una mayor área. Hay una mayor área de estos bronquiolos de tercer orden, bronquiolos muy pequeños, ¿no? La solución de su cuerpo es el corte, el área transversal. Es decir, puede ser que el bronquio aparezca como muy delgadito, pero si yo hago un corte transversal de todos los bronquios que están a ese nivel y juntamos esas áreas, ¿no? Sería muchísimo mayor que el área de las vías, ¿no? Aéreas periféricas. ¿Ya? ¿Ok? Doctor, disculpe, no se le escucha. Ay, perdón. Ahora, Ahora sí. ya, disculpen. Entonces les decía que en cuanto se refiere a resistencias y volúmenes pulmonares, cuando yo inspiro un volumen alto de aire, ¿no? Tomo más aire. ¿Eso por qué? Porque en mis pulmones hay menos resistencia, ¿sí o no? Hay menos resistencia, entonces eso me permite poder tomar más volumen de aire. O quiere decir que puede haber una mayor gradiente de presión. Quiere decir que la presión atmosférica es mucho mayor que la presión intrapulmonar, entonces entra mayor cantidad de aire. O hay un retroceso elástico alveolar, abre las vías aéreas, ¿no? Se aperturan las vías aéreas, ¿no? En cambio, cuando respiramos un volumen bajo es porque hay un esfuerzo expiratorio, o sea, estamos tratando de botar el aire. La presión pleural se hace positiva, lo cual no debe ocurrir nunca. Ya les dije, ¿no? Que la presión pleural siempre es negativa con respecto a la presión pulmonar, pero en este caso, si es positiva, eso va a generar dificultades para la ventilación. ¿Ok? Factores que modifican la resistencia. Modifican la resistencia. O sea, ¿qué hago para aumentar la resistencia en los bronquios, por ejemplo, en la vía aérea? Eso ocurre en los asmáticos, ¿no? Los asmáticos, por ejemplo, cuando respiran, ¿no? ¿No? Hacen un esfuerzo. No sé. Así hacen los asmáticos, ¿no? Cuando están haciendo su crisis, ¿no? Hacen un esfuerzo para tratar de meter aire, porque, ¿no? Porque hay una broncoconstricción. Al haber una broncoconstricción, los bronquios son de menor diámetro. Entonces, hay, tengo que hacer más fuerza para que entre el aire. ¿No es cierto? Tengo que hacer mayor fuerza para que entre el aire. ¿De acuerdo? Eso porque hay un aumento de la resistencia. Y eso porque ha habido una constricción de los bronquios. ¿Cuándo ocurre eso? Con un estímulo parasimpático, o sea, el nervio vago, provoca esa
broncoconstricción. La acetilcolina, la metacolina, la histamina, serotonina, todos ellos, la disminución de PCO2 contribuyen al aumento de la resistencia. Ok. ¿Y qué pasa si los broncos se dilatan? Si los broncos se dilatan ya sea por un estímulo simpático, o sea, la acción de la adrenalina, sobre los beta-2 agonistas, o el óxido nitroso, que es también broncodilatador, o aumenta la presión parcial de CO2, o disminuye la presión de oxígeno. Entonces, los bronquios se dilatan y disminuye la resistencia. ¿Ya? ¿De acuerdo? De la vía aérea durante la expiración forzada. ¿Ya? Y nosotros hacemos un esfuerzo y tratamos de botar todo el aire que podamos. ¿No es cierto? Ok. Hay un aumento de la resistencia en la vía aérea, en ese momentito. Eso se conoce como la compresión dinámica. ¿Ya? Pero va a llegar un momento en que tú botas el aire, botas, haces el esfuerzo, ¿no? Hay mayor compresión dinámica, pero va a llegar un momento en que ya no vas a poder botar más aire, por más esfuerzo que hagas. En ese momento hemos llegado a un punto de presiones iguales. Iguales. Quiere decir que en ese momentito, al final de la expiración, quiere decir que la presión dentro de tu vía aérea es igual a la presión que está por fuera de ella. Y la presión, la gradiente transmural es cero. ¿Estamos de acuerdo? Después tenemos el punto de cierre. El punto de cierre es cuando la presión afuera es mayor que la presión en el interior de la vía aérea. Entonces, si la presión externa es mayor que el de la vía aérea, entonces el aire comienza a ingresar. El punto de cierre, ¿no? El aire comienza a ingresar hacia los pulmones. Ya. En cuanto a la dinámica de la respiración, ¿no? Vamos a decir que los movimientos respiratorios que nosotros hacemos tienen por finalidad incrementar el flujo aéreo, ¿no? ¿Sí? Entonces, a mayor movimiento respiratorio, aumento el flujo de aire. ¿Cuál es el principal músculo inspiratorio? El diafragma. Esa es una pregunta fija para el examen. ¿Cuál es el principal músculo inspiratorio? El diafragma. Y los intercostales externos. Ya, eso es en una inspiración normal, basal. Pero en una inspiración forzada están también los pectorales, el esternocleidomastoideo. Eso es en una inspiración. En una expiración, ¿qué músculos se contraen en una expiración normal, por ejemplo? ¿Qué músculos se contraen en la expiración? A ver, delegada. Tienen que estar relajados. Claro. O sea, no hay contracción muscular, ¿no es cierto? Solamente hay relajación muscular. Relajación muscular. Y cuando uno hace una expiración forzada, entonces ahí sí recién intervienen músculos. Por ejemplo, los intercostales internos, ya no externos, sino intercostales internos y los rectos abdominales. Ya, pero solamente en la inspiración forzada. Entonces, la expiración, perdón, uy, ¿qué pasó acá? La expiración normal no requiere, ojo a eso, pregunta examen, ¿no? La expiración normal no requiere contracción muscular.
Entonces te dirá, ¿y cómo se produce? Por la elasticidad del pulmón. Acuérdate de que si nosotros, por ejemplo, inflamos un globo, ¿no? Si ustedes inflan un globo, las paredes se estiran. Pero cuando ya dejamos el estímulo, entonces, ¿qué ocurre? El aire se sale del globo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se produjo? Simplemente por la elasticidad del globo. Yo no he tenido que aplicar ninguna fuerza externa para comprimir al globo y que salga el aire. No. Como se había estirado durante la inspiración, para la inspiración solamente se relaja. Se relaja. O sea, toma su posición inicial. ¿Ya? ¿Ok? Luego tenemos el llamado trabajo respiratorio. ¿Qué cosa es el trabajo respiratorio? El trabajo es lo que consume la energía que hacemos durante la respiración. Ya. El trabajo respiratorio en realidad es el cambio de presión que ocurre por unidad de cambio de volumen. O sea, entre más presión y aplicada sobre mayor volumen de aire, el trabajo respiratorio será mayor. ¿Ya? Cambio de presión por unidad de volumen. ¿Ya? Eso es trabajo respiratorio. Y se puede hacer, y existen dos tipos, ¿no? El trabajo respiratorio. El trabajo elástico, que es necesario para vencer el retroceso elástico, ¿no? ¿Ya? Y el trabajo de resistencia, que es para vencer la resistencia en las vías aéreas. Entonces, este trabajo de resistencia básicamente ocurre durante la inspiración, ¿no? Usted, por ejemplo, para la inspiración, de todas maneras siempre hay una cierta resistencia en las vías aéreas, ¿no? ¿No? ¿Quieres hacer ingresar más aire? Tienes que vencer mayor resistencia, ¿no? Tengo que vencer esa resistencia. Ese es el trabajo de resistencia. Y el trabajo elástico simplemente es el necesario para vencer el retroceso elástico. O sea, cuando tú ya terminaste de inspirar, llega un momento, termina la inspiración y de ahí se relajan los músculos respiratorios y por elasticidad los pulmones y los alvéolos regresan a su tamaño inicial. Eso es el trabajo elástico, solamente por la elasticidad de las paredes pulmonares. ¿Ok? Acá tenemos entonces otros datos importantes. Que la ventilación en los pulmones está determinada por el esfuerzo del sistema respiratorio. Entre más esfuerzo hagas, más aire movilizas y hay más trabajo respiratorio, ¿no? Ahora, a veces esta elasticidad, esta resistencia no es la ideal, ¿no? A veces hay problemas pulmonares, ¿no? Donde esta elasticidad del pulmón se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo, ¿ok? Las propiedades mecánicas de la respiración se utilizan para determinar la distensibilidad del pulmón, lo que hemos visto, las resistencias pulmonares y el trabajo de la respiración, ¿no? Justo lo que estamos revisando. Bueno, muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta este punto, jóvenes? ¿Todo bien? Romina Díaz dice, la delegada dice que todo bien, todo ok. Milka Olivera, ya, todo ok. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver ahora un poco lo que es la fisiología de la respiración en cuanto se refiere a volúmenes y capacidades pulmonares. ¿De acuerdo? Entonces acá miren, por ejemplo, cuando una persona toma aire, ingresa el aire, ¿no? Ingresa el aire
sale el aire. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. ¿De acuerdo? O sea, se pueden modificar los volúmenes pulmonares, por supuesto. Este volumen, por ejemplo, este volumen que ingresa y sale de los pulmones, este de acá, ¿ok? Se conoce como el volumen de aire corriente o volumen tidal. Acá está. ¿Ve? Volumen tidal, volumen de aire corriente. Es este acá. Es este volumen de aquí. ¿Ya? Okay. Luego, si a ti te dicen, a ver, trate de tomar todo el aire que pueda. Haces un esfuerzo e ingresa un volumen de aire adicional a los pulmones que se llama el volumen de reserva inspiratorio. Inspiratorio. ¿Ya? Luego, simultáneamente, a usted le dicen, ya, vas a botar todo el aire que puedas. Haz un esfuerzo. Bota todo el aire que puedas. Entonces usted hace un esfuerzo y botas todo el aire que puedas. Esa es una expiración forzada. En esa expiración forzada estamos eliminando, botando el volumen de reserva expiratorio. Volumen de reserva expiratorio. ¿Ya? ¿Ok? Y hay un cuarto volumen. Hay un cuarto volumen que nunca se moviliza de los pulmones. Es el llamado volumen residual. Volumen residual. Ese aire siempre está dentro de los pulmones. Para evitar, pues, el colapso alveolar, ¿no? Ok. Siempre tiene que tener esas precauciones, ¿no? Ok. Entonces, hay tres volúmenes que sí se pueden movilizar. El volumen tidal, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Pero hay un cuarto volumen, como le digo, hay un cuarto volumen que no se puede movilizar. Es el volumen residual. Ese volumen nunca sale de los pulmones, siempre está ahí. Por más que hagas, nunca lo puedes sacar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, pues en este caso tenemos los cuatro volúmenes, ¿no? Y puedo, a partir de ellos, calcular las capacidades pulmonares. ¿Qué cosas son capacidades pulmonares? Vienen a ser la suma de dos o más volúmenes pulmonares. Por ejemplo, la capacidad inspiratoria. Capacidad inspiratoria es igual a volumen tidal más volumen de reserva inspiratorio. ¿De acuerdo? La capacidad respiratoria funcional es esta parte de acá. La capacidad residual funcional es igual a la suma del volumen de reserva respiratorio más el volumen residual. ¿Ya? Volumen de reserva respiratorio más el volumen residual. ¿Ya? Okay. Y tenemos una capacidad, CPT, es la capacidad pulmonar total. Esa capacidad pulmonar total, ¿a qué es igual? A la suma de los cuatro volúmenes. ¿Ya? A la suma de los cuatro volúmenes. ¿Okay? Muy bien. Entonces, bueno, para estudiar bien los volúmenes y capacidades pulmonares, pues recordamos, ¿no? Recordamos, ¿no? Los músculos inspiratorios, diafragma, intercostales externos, ¿no? ¿Cuáles intervienen? El esternocleidomastoideo, los escalenos, los pectorales. De estos cinco, ¿cuáles intervienen en la inspiración normal?
¿Se acuerdan? De estos 5, ¿cuáles intervienen en la inspiración normal, basal? ¿Los 5 o solamente 1 o 2? ¿Se acuerdan? A ver, delegada. Ya la tengo frita, la delegada. ¿Otro alumno? 1 y 2. ¿Ah? Alessandra, ¿qué dices? 1 y 2. Claro, muy bien. Muy bien, la alumna Morales, ¿no? Morales Sánchez. Muy bien. O sea, el diafragma y los intercostales externos. Esa es en una inspiración normal. Y si fuera una inspiración forzada, intervienen además el esternocleidomastoideo, los escalenos y los pectorales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en la expiración, acá dice, en la expiración intervienen los intercostales internos, abdominales, recto anterior y oblicuos. Ya, pero en una expiración normal, ¿cuál de estos interviene? ¿Cuál de estos 4? A ver, ¿quién sabe? Olivera. Ninguno. Muy bien. Ninguno. En una expiración normal no interviene ningún músculo. Ningún músculo. Ajá. Estos de acá, intercostales internos, abdominales, recto anterior y oblicuos, intervienen siempre y cuando la expiración sea forzada. Acuérdense de eso, joven. Esto es pregunta fija de examen, ¿no? Lo de los músculos respiratorios. Es fijo, ¿no? Viene sí o sí. Ya, solamente intervienen estos cuatro músculos cuando la expiración es forzada. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Creo que ya está aprendida esa parte. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? La respiración también consiste en un intercambio de gases, ya lo hemos dicho, ¿no? Entre oxígeno y CO2 a nivel celular, ¿no? A nivel de todas las células del cuerpo y en la atmósfera, a nivel de los alvéolos, ¿no? Con la sangre. Tenemos la respiración externa, que ocurre a nivel pulmonar entre alvéolos y sangre, y tenemos la respiración interna, que se produce ya a nivel de todos los tejidos del cuerpo. ¿Ya? Ok. ¿Se acuerdan de la distensibilidad? ¿No? ¿Con qué otro nombre se le conocía a la distensibilidad pulmonar? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Con qué otro nombre le habíamos llamado a la distensibilidad? O sea, la capacidad que tienen los pulmones de estirarse. Eso también se llama. ¿Cómo se llama? Casas. Compliance. Muy bien. Atawi, compliance. Compliance pulmonar. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. La compliance pulmonar es el grado de distensión que tienen los pulmones. Es como un globo nuevo, ¿no? Cuando el globo es nuevecito, uff, ¿no? Se estira bien, ¿no? Se estira bien, bien distensible, ¿no? Pero ¿qué pasa si el globo ya es viejo? Un globo viejo, tú lo inflas y ya no infla bien, pues, porque ya está el material ya está viejo, ya está, ¿no? Ya está duro. Igual son los pulmones. Por ejemplo, en un adulto mayor, la distensibilidad de los pulmones va a ser menor que en un joven, ¿no es cierto? Claro, ya el tejido ya está más viejo, más duro, más rígido. Entonces la compliance disminuye con la edad, ¿no? La compliance disminuye con la edad. Bueno, y de hecho se altera también con enfermedades. No solamente puede disminuir, también puede aumentar. Puede aumentar. Por ejemplo, en el caso del enfisema, acá está, ¿ves? En caso del enfisema, la compliance aumenta. O sea que más bien se estiran demasiado los pulmones, ¿no?
entra un poquito de aire y se estiran los pulmones. Entonces el paciente con enfisema está los pulmones están bien distendidos, bien distendidos. Entonces un paciente con enfisema es lo que tiene el llamado tórax en tonel. Tórax en tonel. Ay, bien distendidos los pulmones. Y en cambio, la distensibilidad disminuye, se hace menor, por ejemplo, en fibrosis. ¿No? En fibrosis ya los pulmones, las paredes son fibróticas, ya no pueden estirarse bien. En el edema pulmonar, en la telectasia, en la obesidad también. Y cuando hay deformidad de la caja torácica, la distensibilidad disminuye. Disminuye. ¿De acuerdo? Bueno, hemos estado revisando entonces, en cuanto a mecánica de la respiración, hemos estado revisando varios puntos. Hemos hablado de volumen pulmonar, de flujo pulmonar, de presiones, resistencia pulmonar, el ciclo respiratorio, inspiración, expiración, y el trabajo de la respiración, ¿no? El trabajo de la respiración. ¿Qué cosa es un volumen? Un volumen pulmonar es una medición. Yo puedo medir el volumen, por ejemplo, ¿se acuerdan de los volúmenes que dijimos? Volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal, el volumen de reserva inspiratorio. Se puede medir, claro, con una espirometría. Una espirometría. Pero la espirometría, por ejemplo, solamente mide volumen de reserva inspiratorio, volumen de aire corriente, volumen de reserva inspiratorio. Pero no te mide volumen residual. No te mide volumen residual. ¿Quién puede medir volumen residual? Es una pletismografía. A través de una pletismografía sí se puede medir el volumen residual. ¿Y qué cosa era una capacidad pulmonar? Una capacidad pulmonar es la suma de dos o más volúmenes pulmonares. La capacidad vital, la capacidad pulmonar total, la capacidad inspiratoria, la capacidad expiratoria, ¿no? La capacidad funcional residual. ¿De acuerdo? El volumen tidal o volumen de aire corriente, más o menos, ¿a cuánto equivale? En una respiración normal, más o menos equivale a 500 mililitros. 500 mililitros, medio litro. Y de esos 500 mililitros, 350 entran al alveolo. O sea, no todo entra al alveolo. 350. ¿Y el resto dónde se queda? El resto se queda en las vías respiratorias. Pero ese aire que se queda en las vías respiratorias, obviamente, al no llegar al alveolo, no va a contribuir al intercambio gaseoso. ¿No? Porque el intercambio gaseoso solamente se hace a nivel de los alveolos. Entonces, si no llegaste, si el aire no llegó hasta los alveolos, se quedó en la vía respiratoria, pues ese aire no va a formar parte del intercambio gaseoso. Tendrá que salir nuevamente. Entonces, en realidad, ese aire que entra y se queda en la vía respiratoria no tiene ninguna función. Es como un aire muerto. Y efectivamente, ¿no? Se le llama espacio muerto anatómico. Ese volumen de 150 mililitros que se queda en las vías respiratorias. ¿Ya? ¿De acuerdo? Después habíamos comentado el volumen de reserva inspiratoria que sale, ¿no? Ingresa durante una inspiración forzada. Más o menos es 3 litros. Luego tenemos el volumen de reserva expiratoria, que es un volumen que sale durante una expiración forzada. Y ese volumen es 1,100 aproximadamente. Y de ahí tenemos el volumen residual, ¿no? Volumen residual, que ese volumen, ya les dije, siempre está dentro de los pulmones,
por más que uno haga una aspiración forzada, se queda dentro de los pulmones, nunca sale. Y equivale a 1.2 litros, o sea, 1.200 mililitros aproximadamente. La capacidad residual funcional es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. La capacidad vital es la suma de los tres volúmenes que yo puedo movilizar mediante una inspiración o una expiración. Entonces tenemos el volumen tidal, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. ¿Ya? Y la capacidad pulmonar total ya es la suma de los cuatro volúmenes. O puedo expresarlo como la capacidad vital más el volumen residual. Es lo mismo, ¿no? Okay. Entonces acá tenemos, miren, este es el volumen tidal de aire corriente más o menos 500 centímetros. El volumen de reserva respiratorio más o menos 1100. El volumen de reserva respiratorio, no, perdón, 3 litros. El volumen de reserva respiratorio, 3 litros. El volumen de reserva respiratorio más o menos 1200. Y el volumen residual más o menos 1100. ¿Ya? Ok. Entonces, miren acá, este ejemplo. Miren este ejemplo. El volumen tidal, fíjate el colorcito. El volumen tidal es 500. Será este de acá. Volumen tidal. Se ve el mouse, ¿no? Delegada, ¿se ve el mouse? Sí, doctor. Ya, entonces esta partecita de acá es el volumen tidal. Después tenemos volumen de reserva expiratorio, que será 1200. Viene a ser esta parte de acá. 1200. Luego el volumen residual, 1300. Esta parte de acá, ¿verdad? Y faltaría acá el volumen de reserva inspiratorio, que es esto. Esta parte de acá es el volumen de reserva inspiratorio. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuánto vale la capacidad residual funcional? Que sería la suma de estos dos volúmenes que están coloreados. Solamente los dos que están coloreados. Sería la capacidad residual funcional. O sea, sería la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Puedo preguntar en el examen cuánto es la capacidad residual funcional. ¿Cuánto es? 2.500. Muy bien. Muy bien, Orozco. 2.500. Perfecto. Perfecto. Ahora, calculen cuánto sería la capacidad inspiratoria. Capacidad inspiratoria, que es la suma de estos dos. A ver, volumen tidal más volumen de reserva inspiratorio. ¿Cuánto sería? Muy bien, Olivera, Vilca, Díaz. Ajá, muy bien, Orozco, 3.500. Entonces sería volumen tidal, 500 más 3.000 del volumen de reserva inspiratoria. Ahora, la capacidad vital, ¿cuánto sería? A ver, ¿quién calcula capacidad vital? ¿Cuánto sería la capacidad vital? Ahí hay tres volúmenes, ¿no? Olivera, 4.700. Sería 1.200 el volumen de reserva respiratorio más 500, 1.700 más 3.000 del volumen de reserva respiratorio sería 4.700. Muy bien. ¿Y la capacidad pulmonar total? A ver quién me dice, ¿cuánto es? Capacidad pulmonar total. Sería la suma de todos los volúmenes. Ajá, Vilca, Olivera, Díaz, Orozco, 6.000. Oye, en este grupo parece que solamente hay unos cuantos que están escuchando la clase, ¿no? Que son Olivera, Díaz, Vilca y el resto
creo que no están, ¿no? Sí están, ¿no? Bueno, seguimos. Seguimos. Y entonces ya sabemos los volúmenes pulmonares y ya sabemos las capacidades pulmonares, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la capacidad residual funcional, ¿en qué momento tendremos capacidad residual funcional? Al final de una expiración normal, ¿no? Por ejemplo acá, al final de en esta línea, al final de una respiración normal, tendremos la capacidad funcional residual, que es la suma del volumen de reserva respiratorio más el volumen residual. ¿Ok? La capacidad pulmonar total ya es la cantidad completa de aire contenido en los pulmones al final de una inspiración forzada, ¿no? Una respiración forzada, la capacidad pulmonar total, ¿no? ¿Ok? Después tenemos la ventilación pulmonar. ¿Qué cosa es la ventilación pulmonar? Es el producto del volumen de aire que se mueve en cada respiración. En cada respiración movemos el volumen tidal, volumen de aire corriente, ¿no? Entonces, si multiplicamos el número de respiraciones que se producen en un minuto, ¿cómo lo llamamos? El volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Nada más. O sea, si el volumen tidal, por ejemplo, es 500 mililitros, y la frecuencia respiratoria es, digamos, 12, ¿cuánto sería la ventilación minuto? A ver, ¿quién lo calcula? Si el volumen tidal es 500 y la frecuencia respiratoria es 12 por minuto, ¿cuánto sería el volumen ventilatorio? Volumen de ventilación por minuto, ¿cuánto sería? ¿Nadie? Ya ni siquiera Olivera, la delegada, ¿ah? Está fácil. Ajá, muy bien. Ahí apareció Vilca Velita. 6.000, claro, pues es 12 por 500, ¿no, Olivera? Ya. 12 por 500. ¿Cuánto es 12 por 500? 6.000, o sea, 6 litros. Es lo que movilizamos de aire por minuto. Esa es la ventilación minuto. La ventilación minuto. ¿Ya? 6 litros. ¿Ya? Pero había un detalle. ¿Se acuerdan que había un espacio muerto? O sea, esos 6 litros, los 6 litros que movilizamos por minuto no van a hacer intercambio gaseoso, los 6 litros, sino una parte. Porque hay una parte que se queda del aire en las vías respiratorias. Ese es el volumen de aire muerto. Volumen de aire muerto anatómico. Ahí no hay intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? ¿Dónde sí hay intercambio gaseoso? Es en el espacio alveolar. En el espacio alveolar. Entonces, el volumen tidal, ¿se acuerdan del volumen tidal? ¿Cuánto era el volumen tidal? ¿Qué volumen es? ¿Qué cantidad? Pregunta examen. ¿Cuánto es el volumen tidal en una persona normal? 500. Muy bien, Belita, 500. Esos 500, ¿qué cantidad llega al alveolo de esos 500? ¿Qué cantidad llega al alveolo de los 500? No llegan los 500, ¿no? Al alveolo. Llega una parte. ¿Qué cantidad llega al alveolo para hacer intercambio, Belita? 350. Muy bien. Entonces quiere decir que en la vía respiratoria el volumen de aire muerto será 150. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el volumen tidal, mira, el volumen tidal es igual al volumen muerto, de aire muerto, ¿no? Más el volumen de la ventilación alveolar. Volumen de aire muerto es 150, volumen de ventilación alveolar es 350. ¿Ya? 150 volumen de aire muerto, 350 el volumen de ventilación alveolar. Alveolar. ¿Ok? Ya, entonces
ya sabemos que el volumen minuto de la respiración es igual al volumen tidal, que es 500, por la frecuencia respiratoria, que es 12. ¿No? 500 por 12, y ahí dijimos, sale más o menos 6 litros por minuto. ¿No? 6 litros por minuto. Después tenemos el tiempo inspiratorio, que es lo que dura la inspiración, y el tiempo expiratorio es lo que dura la expiración. ¿Se acuerdan ustedes? Eso lo vimos en la clase pasada también. ¿Cuánto dura la inspiración en una ventilación normal? ¿Cuánto dura la inspiración? ¿Se acuerdan? Morales, muy bien, 2 segundos. ¿Y la expiración cuánto dura? Esta era la clase pasada. ¿La expiración cuánto dura? Muy bien, 3 segundos. Así es. Bien. Por eso que la frecuencia es 12. Por eso que la frecuencia es 12. 12 por minuto. ¿Por qué la frecuencia es 12 por minuto? Si usted divide por minuto, o sea, 60, en un minuto hay 60 segundos. ¿No? Claro. 60 entre 12, muy bien, Morales, sale 5 segundos cada ventilación. Claro, y de los 5 segundos, 2 segundos la inspiración y 3 segundos la expiración. Ya, muy bien. Ese es el tiempo ventilatorio. Ya, entonces, el espacio muerto, ya dijimos, el espacio muerto es el espacio muerto anatómico, porque hay 2 tipos de espacio muerto, ¿no? El espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. Normalmente deben ser iguales. O sea, el espacio muerto anatómico es el volumen de aire que se queda en las vías respiratorias y que no hace intercambio gaseoso. Entonces, más o menos, ¿cuánto es? 150. Acuérdense, ¿no? 150. Y el espacio muerto fisiológico es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, el volumen de aire que no hace intercambio gaseoso. Debe ser también 150. Debe ser 150. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si el espacio muerto fisiológico es 200, el espacio muerto anatómico es 150, ya lo sabemos, pero fisiológicamente es 200. ¿Qué significaría eso? A ver, ¿quién me dice? El espacio muerto, sabemos, anatómico es 150. Pero ¿qué pasaría si el espacio muerto fisiológico, que debe ser igual, también 150, no es igual, es mayor, por ejemplo, es 200? ¿Qué significaría eso? ¿Qué significaría? ¿Ah? Que de los 350 mililitros que debe llegar al alveolo para hacer ventilación, no está llegando a 350, sino solo 300, porque es 200 el espacio muerto, ha aumentado el espacio muerto. Entonces, ¿por qué? Porque de repente hay zonas de fibrosis pulmonar, que están impidiendo que haya intercambio gaseoso. Entonces, eso aumenta el espacio muerto anatómico, ¿no? Eso aumenta el espacio muerto. Hay menos, entonces, espacio para el intercambio gaseoso. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? El espacio muerto fisiológico debe ser más o menos de un 20 a un 35% del volumen corriente. Ya, eso es lo normal. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, y ya les dije, los volúmenes pulmonares se calculan con un espirómetro, ¿no? Con un espirómetro podemos medir
¿Qué volúmenes se miden con un espirómetro? A ver, acá está el espirómetro. Este es un espirómetro antiguo, ¿no? Este es un espirómetro antiguo. Este es un espirómetro antiguo que funcionaba como un cilindro ahí dentro de un otro cilindro conteniendo agua, ¿no? Entonces uno expiraba por acá y esto flotaba y hacía marcar con una aguja en un papel, ¿no? Entonces, mediante el espirómetro, ¿qué volúmenes se pueden medir? Acá también. Mediante el espirómetro, ¿qué volúmenes se pueden medir o cuantificar? A ver, nadie. Olivera, volumen corriente, muy bien. Volumen corriente, perfecto, ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte del volumen corriente, ¿qué más? Olivera, bueno, la capacidad vital, claro, la capacidad vital, que es la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen de aire corriente más el volumen de reserva expiratorio, Vilca. Muy bien, así es. Ya. Y la pregunta, ¿el espirómetro podrá medir el volumen residual o no? No. ¿No es cierto? Delegada, no. ¿Cómo se mide el volumen residual? ¿Qué hago si quiero medir el volumen residual? La espirometría no me permite, pero ¿qué hago si quiero medirlo? Muy bien, Belita, con un pletismógrafo. Con un pletismógrafo. Así es, correcto. ¿Ya? Justo vamos a hacer, o de repente hay algunos grupos que han hecho o van a hacer la práctica de espirometría, ¿no? Esa práctica, bueno, sería bueno, si les toca en esta semana, mala suerte, ¿no? Porque esa práctica es interesante para que se realice de manera presencial, ¿no? Ustedes mismos soplan y se ven las gráficas de los diferentes volúmenes. Bueno, y acá tenemos nuevamente para recordar el volumen corriente o tidal, el volumen de reserva inspiratorio, ¿no? El volumen de reserva expiratorio, ¿no? La capacidad inspiratoria, la suma de la capacidad, el volumen tidal más el volumen de reserva inspiratorio. La capacidad vital es la suma de los tres volúmenes que hemos mencionado: volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal, volumen de reserva expiratorio, menos el volumen residual. La capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Y la capacidad pulmonar total es la suma de los cuatro volúmenes. Son cuatro los volúmenes pulmonares, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Ya. Ok, ¿preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Ya, Olivera dice todo claro. La delegada también dice todo claro. Muy bien. Todo claro, doctor. Muy bien, me alegro. Ok, entonces, ahora sí vamos a pasar, delegada, ¿qué nos toca hacer ahorita, delegada? Pasar la lista. Pasar lista. Joven, entonces, a pedido de la delegada, mira, a pedido de la delegada, vamos a pasar lista. Ajá. Sí, sí, la delegada me dijo antes de comenzar la clase, tiene que pasar lista, profesor. ¿No? A ver. Eh, vamos a
A ver, espérense.